Bienvenidos a esta entrevista con Don Novi Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, diputado por San José y también exministro de Hacienda. Don Novi, muchas gracias por su tiempo. Oh, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a conversar de la realidad del país. Así es. Don Novi, quería empezar hablando sobre su visión para los próximos 4 años, que estamos en la primera semana literalmente de funciones y usted como jefe de fracción, que es el jefe de fracción del grupo más grande en los últimos 40 años. Cuando ustedes terminan estos 4 años, ¿qué tiene que haber pasado para que ustedes digan esto fue exitoso? A ver, yo creo que lo primero es que hayamos podido transformar el Poder Judicial, que tengamos la posibilidad de tener mucha más transparencia en el proceso de nombramientos, que tengamos la posibilidad de haber logrado una justicia pronta y cumplida. eh, y eso no solamente en el Poder Judicial, sino también en el Tribunal Supremo de Elecciones, que tengamos mucho más claridad del nombramiento de estos magistrados. En el tema económico, espero que se hayan fortalecido las finanzas públicas, que se haya podido tener mucho más estabilidad macroeconómica. En el tema social, que tengamos la posibilidad de haber resuelto problemas como la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ahí yo creo que hay una situación bien importante y es el régimen de invalidez, vejez y muerte. Creo que es evidente que requiere transformaciones. El modelo que hemos tenido en los últimos 80 años prácticamente ya llegó a un momento en el cual requiere reformas y ahí creo que es responsable de parte del gobierno, de parte de la Asamblea Legislativa, pero de parte de la sociedad como un todo, encontrar un modelo mucho más eficiente y mucho más apegado a la realidad, no solamente del empleo, sino también de las capacidades de los costarricenses. Eh, que tengamos un ambiente sano, me parece que es evidente que tenemos que hacer un balance entre la producción y el tema ambiental y creo que hay espacios importantes para hacerlo. Pero resolver temas ya muy puntuales, Marina de Limón tiene que estar resuelto, Ciudad Gobierno tiene que estar resuelto, el tema de Cruzitas tiene que estar resuelto. Yo creo que es una necesidad de responderle a los costarricenses estas dudas que tienen muchísimos años de estarse cuestionando. Claro, justo en alguno de esos temas específicamente que queríamos hablarlo un poco más profundo, y también saber con cuánto respaldan, perdón, con cuánto respaldo cuentan estos proyectos, y en el caso que no cuenten con suficiente respaldo, que sí están dispuestos a ir a un referéndum, y que el pueblo decida. Y bueno, justo las que usted dice, Crucitas, modernización del ICE, Poder Judicial, que usted mencionó, BCR, Transpacífico, jornadas 4x3, minería. ¿Cuáles de estas están sobre la mesa para llevarlos a un referéndum en caso de que no se logre aprobar en asamblea? A ver, yo creo que hay eh, que hacer una valoración de con cuánto se aprueban las leyes. Hoy tenemos 31 diputados, creo que no solamente tiene que ver con el nivel que tenga uno o el músculo que tenga uno para poder aprobar estas leyes, sino también el grado de convencimiento. Yo creo que hay evidentemente una buena actitud de parte de las fracciones de oposición y ahí yo creo que podríamos evitar el referéndum porque el referéndum tendría implicaciones no solamente de tema de tiempo, sino también de las implicaciones que tiene para la sociedad. A mí me parece que muchos de estos proyectos ya llegó el momento de tomar decisiones. Marina de Limón, ahora que hablábamos de este tema, ya logramos un primer acuerdo con un texto que podría ir evolucionando. Eh, el tema de armonización eléctrica, creo que nadie puede oponerse a un esquema en el cual vamos a tener la suficiente electricidad. Hoy la demanda eléctrica es de tal magnitud que el ICE no tiene la capacidad de poderla cubrir y entonces vamos a tener que tener inversión privada y en este sentido armonización le brinda al país la oportunidad de tener un marco jurídico adecuado para poder desarrollar esa inversión. O ciudad-gobierno, ¿ah? Me parece que tiene más que ver con temas de visión de, en este caso, la Contraloría General de la República y el gobierno respecto a si era endeudamiento o no, y entonces realmente no hay oposición al objetivo. Entonces yo creo que en eso no habrá tanta necesidad de ir al referéndum. Tendremos que ir valorando en el camino qué cosas no se pueden resolver y ahí ya decidiríamos.
También quería aprovechar para preguntarle cómo ve usted las negociaciones. A lo que hemos visto en la última semana parece que hay mucho eh, conformidad, o sea, mucha disposición a debatir, a trabajar juntos. ¿Cómo está el rol suyo dentro de esa ecuación? ¿Cómo está el rol de don Rodrigo en su rol de ministro de la presidencia, del viceministerio? ¿Cómo ve esos roles juntándose? A ver, yo creo que aquí hay un tema interesante. Eh, Evidentemente, el pueblo decidió que fuéramos una mayoría y eso nos da la posibilidad de llevar nosotros el pulso de la Asamblea. Estamos en un periodo de sesiones extraordinarios y entonces se van a plantear los proyectos que son de mayor interés del gobierno. Y creo que ahí las fracciones de oposición han entendido que el resultado electoral fue un voto de confianza con las propuestas de gobierno y que ahora a ellos les va a tocar analizarlas, plantearlas, pero la pregunta es si se van a oponer o no se van a oponer. Estoy claro en algo, la oposición tiene que partir de bases sólidas y ellos van a tener que hacer propuestas, nosotros analizaríamos esas propuestas y a partir de ahí pensamos en construir. Me parece que este país tiene que resolver y las fracciones yo las veo con esa posición. Ok. Esteban, voy a pasar de sección. No sé si algo específicamente sobre... De Rodrigo Chávez, o sea, hay diputados de oposición, gracias Richard, hay diputados de oposición que ven a Rodrigo como un elemento que divide y que no ayudaría. Mire, yo creo que hay un tema que es bien importante. El liderazgo del movimiento rodriguista lo tiene don Rodrigo Chávez. ¿Ah? Y ahí hay un valor importante en relación con la capacidad de negociación. Creo que la visión de don Rodrigo siempre ha sido por resolver. No creo que genere alguna disputa. Durante los 4 años anteriores, la dificultad de la Asamblea fue poder llegar y ponerse de acuerdo con un presidente que quería resolver las cosas ya. ¿Ah? Y tal vez ahí hoy tenemos una presidenta que no necesariamente tiene la visión de don Rodrigo y don Rodrigo como un articulador. Me parece que no hay esa oposición y si no hubiese sido así, no hubiésemos podido aprobar los 3 préstamos que estaban. Me parece que hay un valor en entender que todas cosas tienen su momento y hoy don Rodrigo lo que va a convertirse es en un catalizador de las necesidades de gobierno. Es decir, Alejandro Pacheco no estará en el día a día, acá en la Asamblea, el viceministro de la presidencia. Alejandro Barrantes. Sí, por supuesto, él es la persona. Es que a veces pensamos que el ministro de la presidencia debería ser el que está aquí sentado y me parece que esa es una visión un poco eh, eh, romántica, para decirlo de alguna manera, porque el ministro de la presidencia se encarga de muchas otras cosas. ¿Ah? La labor con los diputados es de coordinación. El ministro no puede estar aquí para ver las votaciones. El ministro no puede estar aquí para sentarse cada vez que un diputado tiene alguna duda. Ahí don Alejandro Barrantes va a hacer el trabajo que corresponde de contestar las preguntas, de coordinar, de evaluar la estrategia que vamos a llevar al plenario y creo que ahí hay mucho valor de parte de los dos. Siguiendo en esta línea de ir a negociar con otros partidos, pues obviamente me imagino que mucha de la negociación va a terminar siendo con Liberación. ¿Qué tan abierto usted ve esa puerta con Liberación? A ver, yo veo a Liberación renovada en su visión de su papel de oposición. Digo esto porque la oposición en el gobierno anterior fue bastante destructiva, más que constructiva. Yo creo que hay una muy buena oportunidad de construir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los problemas del país son de todos. Todos los partidos políticos nos vemos enfrentados a esos problemas. Puede ser que tengamos soluciones diferentes, pero al final del día hay que tener una solución. Y yo creo que ahí vamos a ir acercando posiciones. Yo veo apertura de parte de Liberación de poder entrar en estas discusiones, pero sobre todo de soluciones. Entiendo. Quería seguir en esta misma línea de los partidos dentro de la Asamblea, hablando sobre pueblo soberano y solo en reflexión de lo que vimos con el PUSC a finales del periodo pasado y pues en su momento con Progreso Social.
¿por qué es que Pueblo Soberano es diferente en términos de que no se va a terminar fraccionando, que los diputados no se van a salir del partido y convertirse en independientes? Ustedes vienen con una confianza muy fuerte. ¿Cómo ve eso extenderse durante los 4 años? A ver, yo creo que hay tres elementos, y ya lo he dicho de manera reiterada. El primero es que somos un partido consolidado. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Somos gobierno, somos fracción de gobierno. Eso le da una base importante. Lo segundo es que tenemos vocación de gobierno. Y eso quiere decir que es un partido que va a trascender estos 4 años. Ese es un tema fundamental. Y eso nos va a dar a nosotros la coherencia para poder seguir teniendo, digamos, esa unidad hacia el futuro. Y por último, el movimiento rodriguista es más allá que el partido político y ha sido una fundamentación de valores, de visiones, de metas, que yo creo que todos comulgamos dentro del Partido Pueblo Soberano y que nos va a hacer mantenernos como fracción. No sé dónde cae dentro de esta ecuación y si en verdad está dentro de la agenda política durante los próximos 4 años, pero usted cómo ve el tema de diputados que se hacen independientes y mantienen su diputación. O sea, el partido, llegaron a la asamblea por el partido, terminan independientes y aún así se mantienen en la asamblea. A ver, yo creo que esa es una resolución que tomó el Tribunal Supremo de Elecciones en algún momento y dijo que los diputados dejaban de representar a un partido político, pero representaban a la nación. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. El voto de los costarricenses fue por un partido político, por unas ideas y no por las ideas independientes de cada uno de sus miembros. En este sentido, yo creo que deberían dejar su curul. ¿Habrá algún movimiento para cambiar eso en los próximos 4 años? No, no lo estoy viendo en este momento, pero sí me parece que es un tema que vamos a tener que discutir. Y digo a lo interno de la Asamblea porque le va a tocar a la Asamblea definir ese tipo de decisiones al futuro. Ya hay un proyecto presentado. Claro. Don Hoy, quería cambiar un poco de revoluciones, pasarnos a finanzas públicas. ¿La deuda pública está llegando? O si no, usted me corrige, está llegando al 60% del PIB, o ya lo sobrepasó. 60.4 cerró 60.4, 2025. lo cual trae otras implicaciones a nivel de gobierno, a nivel de gasto, el tema, bueno, todo el tema fiscal. Usted que viene saliendo del Ministerio de Hacienda, ¿cuál es la posición concreta del pueblo soberano sobre este tema de gasto gubernamental? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que ver. Número uno, eh, los ingresos del gobierno dependen de un sector eh, que es el régimen definitivo. Este no ha crecido tan, digamos, tan rápido como el régimen de zonas francas. Me parece que ahí hay una limitación importante. Sin embargo, para este año se proyecta que el crecimiento más importante se va a dar en el régimen definitivo y no en el régimen de zonas francas. Entonces ahí hay que ir haciendo esa evaluación. Lo segundo es que nuestro sistema tributario no logra capturar las rentas porque es un sistema de base cedular. O sea, cada vez que se produce un nuevo fuente de riqueza, hay que hacer una ley y cobrar el impuesto. Entonces yo creo que nosotros deberíamos pensar en el futuro ir hacia un sistema de renta global como ya propuso el gobierno anterior. Eh, Creo que también hay un escenario importante. Necesitamos más herramientas para la dirección de tributación y de esa manera poder recaudar mayor cantidad de dinero. Creo que ese es un reto importante y una deuda que tenemos con el país, luchar contra la evasión y la ilusión. Eh, Desde el punto de vista de las finanzas, tenemos que seguir profundizando el tema de opciones de financiamiento y ahí está la reforma constitucional, que lo que busca es que podamos ir al mercado internacional una vez que se apruebe el presupuesto de la República, sin tener que hacer dos pasos posteriores. Eso nos permitiría sacar presión del mercado local y evitar que las tasas de interés aumenten más. Eso también tiene trascendencia porque el costo de los intereses es tal vez uno de los rubros más importantes que tiene el gasto de gobierno. Eh, el tema de la deuda va a seguir siendo una espada de Damocles que va a estar encima de nosotros porque pedimos para invertir. Esto nos aumenta la deuda,
pero crecemos más. Entonces ahí hay que ver cuál es el trade-off adecuado entre una cosa y la otra para poder asegurar estar por debajo del 60%. Eh, Costa Rica tiene demasiado tiempo de haberse gastado la plata, ¿ah? Y ahora necesitamos invertir para poder generar mayor crecimiento económico y no tenemos el espacio. Cuando esté, perdón, adelante, Sam. Gracias, gracias. No, usted señala que están de acuerdo con la renta global. ¿Y estos cuántos votos requieren la Asamblea Legislativa para aprobarse? ¿Cuál es la viabilidad política de esto? Porque durante años se ha hablado de que es necesario hacerlo, pero ¿existe en este momento la viabilidad política? Mire, yo creo que desde el punto de vista del número de diputados existe, pero la pregunta tiene más que ver con el convencimiento de los costarricenses de hacia dónde queremos llevar esta economía. Doña Laura lo dijo en campaña, no se van a poner más impuestos. Desde el punto de vista de la Asamblea, vamos a explorar como primer término la posibilidad de darle más herramientas a la tributación. Todavía falta la implementación completa de Hacienda Digital. También nos interesa muchísimo la gestión de la deuda. Tal vez uno de los temas más relevantes es saber cuál es el costo de la deuda en este país. Más o menos el costo promedio de la deuda es de 8,5, y si nosotros lográramos estabilizarlo en un 6%, que es lo que estamos más o menos ahora, pues podríamos tener un ahorro importante en el tema de intereses y le disminuiríamos la presión el- al Estado. También decir que nos interesa, a ver, la reforma del Estado. Hay que ponerse a pensar un poco hacia dónde queremos llevar este Estado y si este Estado es el que necesitamos para poder darle respuesta a las necesidades de los costarricenses. Pensamos en vender el Banco de Costa Rica, que me parece que es un tema relevante, igual que el tema de VIXA, como primeros pasos para poder seguir en este proceso de reducción del aparato estatal. Entonces, renta global vendría mucho más adelante. Renta global vendría más adelante. Exoneraciones. Ya la Asamblea Legislativa anterior aprobó una ley que obliga a que cada 5 años se haga un análisis de las exoneraciones que existen, un análisis de costo-beneficio para proponer la eliminación. Eh, si mal no recuerdo, en el 2027 tendría que estar este estudio. Esperaríamos el estudio para ver cuáles exoneraciones se podrían eliminar. Zonas francas podrían contribuir temporalmente, de manera, unos 4 o 5 años para un tema puntual, seguridad, pensiones, no sé. No nos hemos evaluado esa posibilidad. Y perdón, y solo regresando, usted dijo puntualmente que doña Laura en la campaña y justo en una entrevista con usted conmigo, dijo, no más impuestos. Esa es la posición por los próximos 4 años. Esa es la posición por los próximos 4 años. Decir algo, renta global no son más impuestos. Yo creo que es un tema que, como dije anteriormente, lo vamos a evaluar más adelante, pero no es crear nuevos impuestos el objetivo. Don Oye, también quería hablar un poquito sobre el tema de tipo cambio. Entiendo siempre que Banco Central, institución autónoma. em, Mire, le cuento que ayer estuve en Tablón, en Cartago. Están cultivando café, un nuevo proyecto. Y estoy viendo el suelo está seco, combustible está más caro, el tipo de cambio. ¿Cómo ven ustedes los próximos 4 años a nivel de tipo de cambio y qué se va a poder hacer hoy y cuál es la recomendación hoy en día para empresarios que están recibiendo dólares? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas, y no es un tema sencillo. O sea, es mentira que el Estado decide cuál es el valor del dólar. ¿Ah? Número uno, Costa Rica tiene ya muchos años de una transformación estructural en su economía y eso hay que entenderlo. No es como que usted puede llegar y esto se mantiene por una volatilidad. No. El tipo de cambio responde a la estructura productiva del país y hoy somos una economía de servicios. Dejamos de ser una economía productora de bienes. Y ahí entonces vamos a tener que empezar a buscar nuevos mecanismos sobre los cuales vamos a tener que crear condiciones para que estos agricultores se mantengan. Número dos, eh, a ver, el tema del café es una situación bien interesante porque el precio del café está muy alto. ¿Ah?
Entonces usted puede llegar y ponerse a pensar, si nosotros teníamos productividad basado en un tipo de cambio creciente, entonces realmente no teníamos ninguna ventaja en la producción de este grano. Eh, entonces, vamos a seguir con un tipo de cambio que va a depender de la estructura de la economía. El tercer elemento que es importante y de la pregunta que me hacías es que de ahí, los productores van a tener que empezar o a buscar mecanismos como swaps de moneda, como comprar hacia futuros, como vender su producto en otros mercados, que sean de mayor valor. Es una estrategia que van a tener que ir descubriendo en el proceso que esto implica. Hay una iniciativa del expediente 24877, ley para otorgar poder liberatorio al dólar de los Estados Unidos de América para transacciones con el Estado, o sea, poder pagar la caja, poder pagar y otros cobros en dólares. ¿Ve eso como una posibilidad? Yo no tengo ningún problema. El Banco Central es el que ha puesto algunas observaciones en relación con eso. Don Lavi, otro tema que queríamos hablar y lo venimos hablando con otros diputados de otros partidos es sobre el caso de Fabricio Alvarado. Pues se archivó el expediente, la denuncia. Pareciera que, o sea, y entendemos el punto de que eso es de poder judicial, es un tema criminal o lo que sea, o sea, no corresponde a la asamblea. La pregunta es por qué no por lo menos como abrir la puerta a discutirlo en asamblea y por lo menos votarlo. Y entiendo y la sanción moral pues no tiene ninguna implicación judicial, pero cerrarlo del todo desde un inicio. A ver, hay que separar lo moral de lo legal. Número uno, en el momento en el cual Fabricio Alvarado dejó de ser diputado, ya no había forma de continuar con el expediente. Y eso era lo correcto. Nadie está planteando que fuese o no fuese culpable. ¿Ah? Correcto. Eso le corresponderá a los tribunales y ya está en los tribunales. Entonces, aquí el problema no es ese, el problema es qué querés politizar. ¿Ah? Por lo menos yo soy del criterio de que fue una situación vergonzosa, de que fue una situación en donde eh, el expediente llegó al momento en el cual podía hacerlo. Los diputados anteriores revisaron los expedientes y los vieron todos. Si no hubo la posibilidad de sancionarlo en ese momento, yo creo que no tiene sentido que nosotros entremos a hacer la valoración ética de algo que lo único que puede hacer es llevar a una sanción. ¿Cuál es el sentido de llevar a la Asamblea a una discusión sin un objetivo? Entiendo. A lo que entendimos el expediente o la semana pasada, usted me recuerda como que se envió a todos los diputados como que se iba a llevar a... Claro. Vamos a ver, los expedientes se iban a discutir en el plenario, pero al final de cuentas no hubo quórum precisamente porque diputados oficialistas y de Nueva República faltaron a la sesión junto con No, los señor. diputados de la unidad. No, señor. Hay que tener clarísimo esto. ¿Cuántos diputados tenía la fracción oficialista anterior? 8, bueno, 8, 8. 10, sí, ¿Cuántos tenía Nueva República? 7, No, señor. 7. 5. 5. Tenía 6 diputados y doña Gloria Navas salió. ¿Ah? Eso quiere decir que usted tenía 8 y 5, 13. Menos 57 tiene 44 diputados. No se requería la fracción de gobierno para hacer quórum. Algunos diputados de la unidad que también se plegaron al gobierno y Pero no, perdón. Cada quien tiene que tener responsabilidad. Yo no sé si ellos se han plegado al gobierno. Eso no tiene ninguna trascendencia. Pero si usted llega y dice que los independientes, Liberación Nacional, Frente Amplio, alcanzaban para tener 38, lo hubieran hecho. No podés acusar al gobierno de algo que no ocurrió. bueno, Carolina Delgado fue una de las que se ausentó de Liberación Nacional y terminó nombrada en el INAM. Esos son temas que yo no puedo valorar. Y el señor del PUS también terminó ahora como ministro, bueno, jerarca de la parte de Punta Arenas, no recuerdo cuál es el cargo que dieron, pero quedó como el encargado de organizar todo lo que tiene que ver con los sectores costeros. Y precisamente fue uno de los que no llegó a la sesión.
Bueno, por eso te digo, no puedo hacer una valoración de cuáles fueron las decisiones que cada uno de ellos tomaron. Entender algo, en el momento en el cual no se conoció, ya era inviable conocerlo. Y eso nos hubiera hecho incurrir en una ilegalidad. Falló entonces la asamblea anterior al no tomar una decisión al Falló la respecto. asamblea anterior. Esta no podía entrar a hacer esa valoración. Se podría decir que favor con favor se paga, porque en determinado momento la bancada de Nueva República no dio sus votos para que no se le quitara la inmunidad a Rodrigo Chávez. Mire, yo otra vez no puedo entrar a hacer esa valoración por una razón muy sencilla. No estaba ahí, mi labor no alcanzaba para estar en esa condición y lo que creo realmente es que el mecanismo como un todo tenía un procedimiento muy claro y a quién se le podía aplicar. Yo creo que los tribunales de justicia son los indicados para poder valorar si eso fue realmente un acoso y se cometió un delito, y yo creo que debería caer sobre quien cumple el acoso todo el peso de la ley. Ángel quiere. Yo quería retomar la parte de inversión, pero por el lado de educación. Un tema que fue muy hablado fue la negociación esta del 2026 sobre el FES. Sí, desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, bueno, el Ejecutivo ya tomó una parte, una posición de lo que va a ser la negociación entrante, pero desde la Asamblea, usted como miembro de la Comisión de Hacendarios, ¿cómo va a ser esa negociación o cuáles van a ser los planteamientos a futuro sobre ese tema del FES? Mire, nosotros tenemos varias preocupaciones en relación con el FES. Número uno, el artículo 85 dice que el Estado le tiene que crear rentas a las universidades para mantenerse. Pero las universidades crean sus rentas y no se reduce el FES. Lo segundo, ¿cuál es el objetivo detrás del FES? Me parece que uno de los principales es becas y no es el elemento básico dentro del presupuesto de las universidades. El tercer elemento que tenemos que analizar es cómo podemos redistribuirlo, porque hoy evidentemente hay unas universidades que tienen una dinámica de la cual no pueden avanzar porque resulta que digamos, se hizo pétreo el porcentaje que se le tenía que dar a una universidad en particular. Yo creo que esa es una discusión que como país tenemos que tener. Yo creo que es un tema que es de los más relevantes. Hoy las universidades reciben más presupuesto que el Poder Judicial. Entonces vos te pones a pensar, ¿tiene sentido que sigan creciendo? Y te voy a decir otro elemento que es importante. Tienen menos alumnos. Entonces hay que empezar un poquito a pensar cómo ellos también racionalizan su gasto. No puede ser posible que ellos puedan aprobar que se les paguen las anualidades a los profesores, y eso no se puede hacer para los demás costarricenses. Yo creo que ahí hay cosas mucho más profundas y la Asamblea va a tener que tomar en consideración eso a la hora de aprobar el FES. Se hablaba en su momento de las carreras, cuando se hizo el anuncio de que no se iba a negociar, de las carreras de alta demanda, que se tenía que dar prioridad y que casi no había ingreso. En su momento también se planteó las becas de que fueran a las carreras estas mismas, las que generaran mayor ingreso. ¿Eso es prioridad en este momento? Las carreras, digamos, de alta demanda de salida en este país. Mire, como país yo creo que deberíamos tener esa prioridad. Y lo digo porque me parece que nosotros estamos entrando en una dinámica un poco complicada. No hay profesionales para las actividades más dinámicas del país. Y eso en algún momento va a terminar haciendo que tengamos que traer profesionales de afuera para poder trabajar. Eso es una gran preocupación, porque nosotros deberíamos tener recurso humano para poderle hacer frente a esa demanda. Y no lo estamos haciendo con las universidades actuales. Entonces yo creo que esa demanda es importante, no para el gobierno, sino para el país y para el desarrollo de todos los costarricenses. Siguiendo en este tema de las universidades que se relaciona al tema de pensiones de lujo, ¿cuál va a ser el esfuerzo de parte de la fracción, de parte del gobierno central para combatir eso? Creo que Esteban me compartió el dato de que es el 10% Pues con cargo al presupuesto, en las las pensiones pensiones. con cargo al presupuesto es 1 billón. Que bueno, incluye Bueno, usted lo sabe, ¿no? obviamente un montón de pensiones dije, muy merecidas y de personas muy trabajadoras, pero No necesariamente muy merecidas. En el año 92 se cerraron muchísimos de los regímenes
que estaban ahí subsisten todavía, por ejemplo, el RTR, que es el régimen transitorio de reparto, que es del magisterio, y en donde todavía se dan pensiones muy altas, se establecieron mecanismos para poder cobrarles, digamos, aportaciones para tratar de disminuir la pensión. Yo creo que nosotros lo que deberíamos hacer son tener un único fondo para todos los trabajadores y eso de ahí vamos a tener que evaluarlo este, eh, a la brevedad posible. Por hoy, tener claras varias cosas. El régimen del Poder Judicial no puede seguir. O sea, usted no puede tener una pensión de 4 millones de colones. ¿Ah? O sea, es un valor muy alto. La idea sería que todos los regímenes llegaran a 1.700.000, que sería el tope del régimen de invalidez, vejez y muerte. Y ahí hay otro elemento importante, es cuánto contribuye el Estado en cada uno de estos regímenes. Hay un proyecto de ley que está en la corriente legislativa que lo que busca es que sea uniforme. El Estado como patrono de todos cotice en la misma proporción. Hoy, por ejemplo, el régimen del Poder Judicial cotiza alrededor del 13%. Y eso es excesivo frente a lo que hoy cotiza un patrono en los otros regímenes. Bueno, el Frente Amplio señala que cuando los proyectos estén mal hechos, ellos van a utilizar todas las herramientas que haga el reglamento legislativo para oponerse. Y esto es carretillo de emociones. Y para ellos una cosa puede ser decir que está mal hecho o mal redactado el proyecto de minería, el proyecto de jornadas 43, el proyecto de administración del mercado eléctrico, el proyecto de la venta del BCR. La realidad es que hay temas en los cuales se podría convencer a Liberación, llegar a un acuerdo, como podría ser jornadas 4x3, quizá, pero con el Frente Amplio, en definitiva, no hay posibilidad de llegar a acuerdos con Cruzita, venta del BCR, acuerdo transpacífico. Y esta gente va a bombardear los proyectos con mociones que pueden paralizar la Asamblea Legislativa. Jornadas 4x3 se aprobó una vez en 2 debates, se trajeron abajo y estuvo bloqueado durante meses la Asamblea Legislativa. ¿Qué va a pasar en esos escenarios? ¿Qué se puede hacer? A ver, yo creo que cada quien va a tener que ser responsable de los actos. Número uno, no hay proyecto perfecto. Para eso está la Asamblea, para construir algo que sea útil para todos. Por eso la actitud del Frente Amplio en estos casos a mí me parece que tiene muchísima dificultad. Y si esa va a ser la estrategia que ellos van a seguir, tendremos que asumir la responsabilidad de estar aquí horas de horas esperando que se resuelva, porque no vamos a dejar los temas sin resolver. Ahí es donde se podría fundamentar la posibilidad de un referendo en temas puntuales cuando ya la Asamblea esté bloqueada. Sí, yo voy a decirte que hay dos temas. El primero es el costo del referéndum, ¿verdad? O sea, no es sencillo, ¿verdad? Son recursos importantes y ahí habría que ver la trascendencia de cada uno de los proyectos para poder llevarlos a referéndum. Es que puede pasar mucho tiempo y los proyectos pues, no se votan. ¿Cuánto tiempo cree usted prudencial para saber si esto no se resuelve en un año, año y medio, tomar una decisión? Porque se lo pregunto también porque a mitad del periodo están las elecciones de alcalde y eso también viene a ser un elemento que complique las negociaciones políticas. Y bueno, el pueblo soberano parte con 26 alcaldías y un poco eso los partidos van a tratar de evitar un crecimiento, entonces se complica más el panorama. A ver, yo creo que para los efectos de nosotros, eh, cada uno de los proyectos van a tener su valoración. Hay temas importantes en los que ya estamos de acuerdo, por ejemplo, el tema de Marina de Limón, vamos a avanzar, el tema de Ciudad Gobierno, que me parece que eran temas que se habían convertido en algún tipo de piedra en el zapato de los partidos de oposición. Yo veo que hay apertura ahora para hacerlo y ahí estaríamos viendo cuáles sí no tienen viabilidad política para poder plantear esa posibilidad. Como que el entendimiento, la sensación que nos había dado la señora presidenta en algunas entrevistas era como que mira, el referéndum viene este año y que si no logramos pasar todo de una vez, que vamos a convocar. Quizás siento como que
no es una sensación tan apresurada, que idealmente se negocia, se discute primero, pero o sea, no están cerrando esa puerta. No, 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 para nada. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de utilizar todas las opciones que tiene el reglamento de la Asamblea Legislativa para avanzar y la constitución política, ¿verdad? En 4 años, si les asignáramos un porcentaje a la probabilidad de que sí vayamos a un referéndum, Sí, es que va a depender muchísimo. 50-50 por lo menos, 50-50. digamos. Y Ok. cuánto tiempo es prudencial esperar, ¿no? Yo entiendo que el gobierno está arrancando, que hay aires diferentes, que se quiere negociar, conversar y discutir. Yo incluso siento desde la oposición deseos de hablar después de 4 años donde las elecciones estuvieron un poco complicadas. Pero ¿cuánto tiempo es prudente? Usted fue asesor legislativo y usted lo sabe. Hay gente que es muy capaz en esta Asamblea Legislativa de patear la bola y pasar los meses y los años y no se hace nada, ¿verdad? Mira, yo creo que hay que hacer una valoración del tiempo, pero también del tema. ¿Qué tan trascendente es para el país? Porque una cosa es que usted se oponga a algo que no tiene trascendencia, y digo trascendencia en el sentido de, no sé, vamos a modificar una ley y esa ley, para los efectos del Frente Amplio está mal hecha y entonces no debería avanzar. Pero que no tiene eh, relevancia para efectos del proyecto de gobierno, ¿ah? Que es una ley buena, que es una ley que tiene, no sé, no se me ocurre en este momento. Es que vamos a Y ver. otra cosa es, por ejemplo, el tema de ciudad-gobierno. Si ciudad-gobierno se convierte en un tema que nos complica la vida, lo llevaríamos a referéndum, porque nos creemos responsables de darle respuesta a los costarricenses. Vea, la venta del BCR para capitalizar el IBM me parece fundamental. Lo de las jornadas 4x3 en un contexto complejo de atracción de inversión es importante. El tema de la minería de Cruzitas, el peor negocio es dejar lo que está pasando ahorita. Se están robando el oro. Y Acuerdo Transpacífico se ha hecho un gran esfuerzo y eventualmente se puede quedar ahí pegado. Sí, ahí yo tengo, eh, a ver, si usted llega y dice Cruzitas, bueno, estamos en el segundo día de mociones 137. Tenemos la buena voluntad de conversar y de hablar. Veremos a ver cuántas mociones se le meten ahora para poder llegar y resolver cómo se avanza en ese tema. Eh, y ahí ya se tomaría la decisión. Por eso no quisiera adelantarme porque va a ir dependiendo de las condiciones que se vayan construyendo. ¿Ah? Además, nos falta un poquito de tiempo para tener un referéndum, ¿ah? Son 6 meses después de la elección. Después de la elección. Claro. Entonces ahí vamos a hacer esa valoración en este par de meses que nos queda. Puntualmente, en materia penal, de repente, los costarricenses es el principal problema que señalan el país. ¿Qué cambios tendremos en materia penal? A ver, nosotros queremos reformar el código penal, endurecer penas, pero también nos interesa reformar el código de procedimientos penales para que haya menos, digamos, libertad de los jueces para poder imponer medidas cautelares. O sea, realmente tenemos que sacar de las calles a aquellos delincuentes que son profesionales. Y hoy prácticamente hay un montón de delincuentes que llegan, delinquen una, dos, tres, cuatro, cinco veces y andan en la calle sueltos hasta que se establece un juicio, hasta que se hace algo, o, o- o peor aún, alguien los mata, ¿ah? Como el caso del que entró a un gimnasio, Sí, mató a una persona y todo el mundo en Cartago. indignado y resulta que esa persona que falleció tenía 9 causas penales. O sea, hay un problema. La sociedad tiene que tratar de aislar aquellos elementos que constituyen un riesgo para la población. Claro, de hecho, justo leí unos estudios en los Estados Unidos sobre la disuasión judicial, y que mucho más allá de una posible pena es el simple hecho de que en verdad me van a agarrar, en verdad me van a meter a un juicio y en Ujú. menos de 12 meses meterme en la cárcel. Ángel tiene una última pregunta sobre el ROP. Yo sobre el ROP, bueno, eso ha sido bastante tajante con el tema sobre la viabilidad. No entró en convocatoria en estas primeras sesiones, pero es algo que eventualmente va a llegar a la discusión en la Asamblea. Y usted y su partido se van a mantener en la misma posición, que no es viable, o va a haber negociación sobre este tema.
A ver, es que yo creo que aquí hay un problema de fondo. con los tres proyectos? Hay un problema de fondo y es, ¿qué es el ROP? El ROP es un complemento de su pensión, no es un ahorro, es una forma diferente de construir su pensión. ¿Por qué la gente no se preocupa de la plata que tiene en el régimen de invalidez, vejez y muerte? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no llega y le dice a la caja, deme mi plata? Porque no la puede identificar. Esa es la gran diferencia. El ROP sí hay una cuenta que dice Nogui Acosta, pero en la caja también hay una cuenta que dice Nogui Acosta. Y ahí tengo las cuotas y tengo cuánto me voy a pensionar. ¿Por qué no pido esa plata? Entonces, el punto es, número uno, solo hay una pensión. Así que llegar y decir que si es su ahorro o no, me parece que hay que ir un poquito más allá. El segundo tema es las consecuencias que tiene para la economía que usted llegue y liquide el ROP. Son más de 2 billones de colones que entrarían en esta economía. ¿Ah? Eso va a tener impacto sobre las tasas de interés, sobre la inflación, sobre el impacto que va a tener en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central para poder tratar de recoger toda esa liquidez. No es una cuestión en donde yo llego, tengo 10 millones y a mí me van a dar 10 millones. Sí, claro, si hay 85.000 personas que tienen 10 millones, usted está hablando ya de 85.000 millones de colones, Sí. más 850.000 millones de colones. Ese es el problema. Entonces, yo creo que eso es muy sencillo porque yo lo puedo ver como yo. Y la otra pregunta es, ¿y los jóvenes? ¿Quién está pensando en los jóvenes? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre las personas que están cercanas a pensionarse y que no van a entrar dentro de esta dinámica sobre el valor de sus títulos? O peor aún, ¿qué pasa con los jóvenes que están empezando a trabajar? ¿Ah? Si usted llega y le dice que las minusvalías se las van a tener a soportar desde antes de empezar siquiera a acumular. Eso nadie se lo ha cuestionado. Y quienes están promoviendo esto son pensionados que lo que quieren es que les den su plata. Y hay un último elemento que deberíamos tomar en consideración. ¿Cuál es la consecuencia para la sociedad de que una persona de estas que tiene una pensión muy baja se gaste la plata y no tenga un flujo? Esto último es muy importante, pero más que eso, ¿no? Que son temas técnicos y razones técnicas para decir que no es una buena idea, claramente. Pero es populismo todas estas propuestas que andan dando vuelta en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que son populismo. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo fuera un joven, que no lo soy, estaría muy preocupado del régimen de invalidez, vejez y muerte. No porque no vaya a tener pensión, sino por saber cuánta pensión me va a dar. Pero no estaría preocupado del ROP por una simple razón, porque ese es el complemento que me va a permitir a mí tener una pensión. Y después yo decidiré cuál es la pensión que quiera tener. Pero aquí hoy estamos enfrentados a una situación bien complicada. El régimen de invalidez, vejez y muerte va a tener problemas al 2031. Estamos hablando de 5 años. Nadie está discutiendo eso. ¿Qué va a pasar con las personas que en esos 5 años tengan minusvalías y no vayan a tener una pensión adecuada porque se le ocurrió a algunos que se los tenían que dar hoy? Ese es el problema. El problema del ROP no es si me dan mi plata o no, no es si es mi plata o no, es de las consecuencias que tiene tomar una decisión de ese tipo. El populismo es una forma en la cual la gente eh, se aprovecha de aquellas personas que están viendo lo inmediato. Vean el caso de Perú. En Perú se dejó sacar la plata, 8. Hay gente que está llegando a la edad de pensión y no tiene absolutamente ninguna pensión. Y eso es un problema. Y como sociedad tenemos que entenderlo, pero también como país. La gente llega y habla. ¿Qué pasa usted si, no sé, no tenemos el caso? Si la inversión que tiene una operadora de pensiones
en la ruta 27 tiene que liquidarla para, poder pagar. O alguna empresa que compró o que emitió títulos y lo compraron las operadoras. Hay que liquidarlos, hay que liquidar todas esas inversiones. Yo creo que es más complicado que el hecho de si me lo dan o no me lo dan. Y la responsabilidad de los diputados no es para con los que se benefician, es para los que reciben consecuencias. Esa es la discusión profunda que hay que dar. Don Ogui, muchísimas gracias por su tiempo, no le quitamos más y bueno, esperamos que tengamos más oportunidades para seguir hablando durante los Cuando próximos gusten. 4 años. Muchas gracias. Último mensaje que quiera dar. A ver, yo creo que hay que hacer una valoración del papel que tiene que hacer un gobierno. El gobierno tiene objetivos, tiene prioridades, tiene que oír a todos los sectores para poder construir esos objetivos compartidos, pero no podemos seguir atrasando los temas bajo el principio de que están mal hechos, bajo el principio de que yo me opongo, sino que tenemos que construir un país entre todos.